La rata de roca laosiana, o Caño, fue redescubierta en 1986 en las densas selvas de Laos, después de más de 11 millones de años, cuando los investigadores encontraron un roedor similar a una mezcla de rata y cobaya, que se pensaba extinto desde la época Miocena. El análisis confirmó su identidad, y un artículo de 2005 de Paulina Jenkins y sus colaboradores la ubicó en una nueva familia, Laonastidae. Debido a sus características únicas, un cuerpo robusto con pelaje grueso de color marrón a gris para camuflarse en las rocas, dientes especializados para roer vegetación y excavar grietas, una larga cola peluda para el equilibrio y grandes orejas redondeadas para una aguda audición. Sorprendentemente, los estudios genéticos la vinculan más estrechamente con elefantes y iráxidos que con roedores típicos. El leopardo negro, o Pantera melanística, que se pensaba extinto, fue redescubierto en 2019 cuando el fotógrafo de vida silvestre Will Burrard Lucas capturó imágenes de uno merodeando por la densa naturaleza de Kenia, confirmando su supervivencia con su elegante pelaje negro, causado por melanismo, que lo camufla en el bosque. Mientras conserva sutiles patrones en forma de rosetas, el arte rupestre antiguo atestigua su historia de miles de años, y las trampas fotográficas recientes, junto con los esfuerzos de conservación, han aumentado las observaciones, generando un mayor interés científico en su comportamiento, genética y ecología. El tiburón con volantes. Un fósil viviente. Sorprendió a los científicos cuando uno apareció frente a Japón en 2004, revelando su físico prehistórico, que se pensaba extinto hace millones de años. Esta criatura parecida a una anguila puede alcanzar los 2 metros 6 pies y medio, con 6 pares de hendiduras branquiales con volantes, dientes en forma de aguja y disposiciones de aletas que recuerdan a los fósiles de hace más de 80 millones de años, en el Cretácico tardío. Rasgos primitivos, como su estructura de mandíbula y ojos verdes azules brillantes, ayudan en la navegación y caza en las profundidades del océano. Poco visto desde entonces, sigue siendo mal entendido, y los científicos usan sumergibles y cámaras para investigar su comportamiento. Dieta y reproducción. Si este fósil viviente emergiera cerca de tu playa, ¿correrías o lo filmarías? Comenta y chatea conmigo. Pero espera así a escuchar sobre los elefantes declarados muertos durante siglos, solo para reaparecer misteriosamente en una isla lejana. Podrían ser los verdaderos reyes del regreso. ¿O hay algo aún más salvaje al acecho? Históricamente, se pensaba que el elefante de Java se había extinguido a finales del siglo XVIII, debido a la pérdida de hábitat y la expansión humana en Java, Indonesia. Sin embargo, el análisis genético reciente alteró esta visión. Los elefantes de Borneo son genéticamente distintos de otros elefantes asiáticos, coincidiendo estrechamente con los de Java antiguos. Esto sugiere que los elefantes de Java migraron o fueron transportados a Borneo hace siglos, al igual que sus parientes javaneses. Los elefantes de Borneo son más pequeños que los de Asia continental. Con colmillos más cortos y rectos y cuerpos compactos, los machos alcanzan menos de 2,5 metros de altura, frente a 3 metros para los elefantes continentales. Adaptaciones para navegar por los bosques densos. Este vínculo genético revela su supervivencia oculta. Sin embargo, los elefantes de Borneo ahora enfrentan amenazas, lo que ha llevado a las autoridades a intensificar los esfuerzos de conservación y evitar un destino similar al de Java. Estos esfuerzos buscan asegurar su futuro en nuestro planeta. El pájaro carpintero de pico de marfil mide aproximadamente 20 pulgadas de largo, con una envergadura de alas de casi 30 pulgadas, lo que lo convierte en uno de los carpinteros más grandes del mundo. Apodado el pájaro. Dios por su belleza llamativa y esquiva. Tiene un plumaje negro brillante con marcas blancas en el cuello, una franja blanca en la espalda, un pico marfil pálido para cincelar la corteza y extraer insectos y larvas, y una cresta roja en los machos o negra en las hembras, largamente considerado extinto después de las últimas observaciones generalizadas a mediados del siglo XX.
debido a la pérdida de hábitat en los bosques de tierras bajas del sureste de EU y Cuba. Además de la caza, la esperanza se reavivó en 2004, ese año. Ornitólogos y observadores de aves informaron avistamientos en los pantanos de Arkansas. Respaldados por un video borroso y llamadas distintivas, esto generó un gran entusiasmo a nivel mundial, intensas búsquedas y esfuerzos de conservación. Posteriormente, han surgido informes y grabaciones de varios observadores, pero aún no existe prueba científica definitiva de una población estable. A pesar de expediciones y tecnología avanzada, aunque algunos sugieren declarar su extinción. Biólogos, observadores de aves y comunidades que lo consideran un ícono cultural insisten en que sobrevive, lo que alimenta el optimismo continuo, si deseas ver más animales salvajes poco vistos. También he agregado un enlace directo a en el comentario fijado debajo de este video. Y no olvides regresar. El próximo descubrimiento es sobre el perro cantador de Nueva Guinea. Lo de cantador en el perro cantador de Nueva Guinea realmente tiene sentido. Estos caninos emiten un aullido similar al de un lobo combinado con melodías que recuerdan al canto de una ballena. Durante mucho tiempo se pensó que se había extinguido en la naturaleza desde el siglo XV, debido a la pérdida de hábitat y el mestizaje con perros domésticos en las remotas tierras altas de Nueva Guinea, siendo los únicos ejemplares cautivos, lo que generaba dudas sobre las poblaciones salvajes. Esto cambió en 2016 cuando los investigadores encontraron un pequeño grupo salvaje en las montañas, confirmado por el ADN que coincidía con los perros cautivos. Las características distintivas incluyen una pequeña estatura, orejas erectas y un pelaje grueso de doble capa adecuado para las frescas tierras altas. Pero su aullido melodioso los distingue de otros caninos. Ahora, la especie de perro más rara de la Tierra. Los perros de raza pura capturados apoyan la cría y la investigación. Los científicos planean realizar búsquedas continuas de más individuos salvajes y cría controlada para preservar su pureza. Este trabajo no solo revive la línea salvaje perdida, sino que también profundiza el conocimiento sobre la domesticación de los perros. Toca el botón de me gusta para hacernos saber que este contenido está marcando la diferencia. Y si estás viendo el video en tu teléfono, asegúrate de presionar el botón de hype justo abajo. La ardilla voladora lanuda, una criatura envuelta en leyendas y misterio. Se creyó extinta durante mucho tiempo hasta su inesperada redescubierta en 1994, cuando un zoólogo estadounidense encontró esta especie en un remoto valle en la región de Cachemira, al norte de Pakistán. Los investigadores se aventuraron inmediatamente en el terreno accidentado en busca de este animal. Para su sorpresa, descubrieron una pequeña población de ardillas voladoras lanudas. Esta ardilla posee varias características únicas que la distinguen de otras especies de ardillas. Su denso pelaje lanudo la protege del aire frío de las montañas, mientras que su gran cola tupida actúa como timón durante sus vuelos deslizantes, a diferencia de otras ardillas voladoras. La ardilla voladora lanuda tiene marcas faciales distintivas, como una máscara oscura alrededor de los ojos y un hocico blanquecino. Una de las características más notables de la ardilla voladora lanuda es su capacidad para deslizarse elegantemente a través del dosel del bosque usando su patagio. Una membrana delgada de piel que se extiende desde sus muñecas hasta sus tobillos. La ardilla puede deslizarse durante distancias impresionantes, navegando entre los árboles con facilidad. El redescubrimiento de la ardilla voladora lanuda fue recibido con emoción e intriga por la comunidad científica, estudiando y protegiendo especies como esta. Podemos asegurar que estas criaturas únicas continúen adornando nuestro planeta por generaciones. El lagarto gigante de la palma Gallotia awaritae, conocido solo por subfósiles durante siglos. Se creyó extinto hace 500 años después de la llegada de los humanos, hace 2000 años, lo que llevó a su declive a causa de la depredación por gatos. El consumo humano y la pérdida de hábitat por la agricultura, avistamientos recientes y fotos en las remotas áreas rocosas del norte de La Palma revelaron una pequeña población sobreviviente, coincidiendo con la evidencia de subfósiles. Estos lagartos crecen hasta 46 centímetros, alrededor de 18 pulgadas de largo.
mucho más grandes que otras especies de las Islas Canarias, con cuerpos robustos, extremidades fuertes y patrones únicos de escamas. Esta confirmación exige encuestas urgentes para evaluar su viabilidad. El redescubrimiento revive una reliquia perdida, ofreciendo información sobre la biodiversidad de las Islas Canarias y subrayando el papel crucial de la conservación. Muchas especies que se pensaban extintas pueden persistir en hábitats remotos. Destacando la necesidad de proteger estos hábitats, los mamuts lanudos, símbolos icónicos de la edad de hielo. Se pensaron extintos entre 4.000 y 10.000 años atrás, basándose en fósiles de las tundras de Siberia, América del Norte y Europa. Estos restos apuntaron al cambio climático y la caza humana como causas del fin de la edad de hielo. Recientes descubrimientos desafían esta visión. En 2013, el permafrost siberiano produjo ejemplares bien conservados, con músculos intactos y sangre líquida, lo que permitió estudios detallados de ADN y fisiología. Estos revelaron adaptaciones como un largo pelaje áspero, capas gruesas de grasa y colmillos curvados para buscar comida en la nieve y el hielo. La intriga creció con un avistamiento en Siberia, en 2012, de una criatura parecida a un mamut. Los lugareños mantuvieron su distancia por seguridad, lo que impidió una confirmación cercana. Las descripciones no coincidían con elefantes modernos, lo que alimentó la especulación. Los mamuts diferían marcadamente. Una joroba en la cabeza almacenaba energía para el invierno. Las orejas pequeñas minimizaban la pérdida de calor y los dientes especializados trituraban la vegetación congelada, rasgos que son claros en los fósiles momificados estudiados por los paleontólogos, aunque oficialmente extintos. Las posibilidades de avistamientos. Clonación o elefantes híbridos con características de mamut ofrecen una emocionante esperanza para su regreso. El tacaje, un gran ave no voladora originaria de Nueva Zelanda. Se consideraba extinta a fines del siglo XIX debido a la pérdida de hábitat y los depredadores introducidos. Conocida por su plumaje azul-verde brillante, su robusto pico rojo, sus patas fuertes y pies poderosos adaptados a terrenos accidentados. Alcanzaba unos 63 centímetros de altura y pesaba hasta 3,6 kilogramos. Sus pequeñas alas ayudaban al equilibrio y las exhibiciones de cortejo, más que al vuelo, en un milagroso redescubrimiento. El ornitólogo Dr. Geoffrey Orwell encontró una pequeña población en 1948 en las remotas montañas Murchison, en la isla Sur, apodada el pájaro que regresó de la muerte. Este evento mostró la resiliencia de la naturaleza, después de las persistentes búsquedas de Orwell en territorios inexplorados. Los registros fósiles revelan el antiguo linaje del tacaje, que abarca millones de años en los ecosistemas únicos de Nueva Zelanda. Se alimenta de pastos tussock, despojando las partes nutritivas con su fuerte pico mientras navega por paisajes difíciles con sus robustas patas. Los éxitos en conservación continúan. Se registraron numerosos avistamientos y, para 2023, la población estable creció, reforzada por liberaciones en santuarios libres de depredadores, asegurando el futuro de la especie. El celacanto se destaca como un hito en la biología marina. Durante mucho tiempo se pensó que se había extinguido hace 66 millones de años, conocido solo por los fósiles del Devónico de hace unos 400 millones de años, sorprendiendo a los científicos cuando un ejemplar vivo emergió en 1938 frente a las costas de Sudáfrica. La curadora del museo, Marjorie Courtenay Latimer, vio el extraño pez en la captura de un pescador y alertó al ictiólogo Watto B. Smith, quien confirmó su identidad. Estos peces ancestrales reflejan a sus antepasados fósiles con características distintivas, aletas pectorales y pélvicas lobuladas, parecidas a extremidades, que sugieren una evolución temprana de los tetrápodos del mar a la tierra, una aleta caudal tripartita, un órgano rostral para la electrorecepción, usado para cazar en las profundidades oscuras, escamas cosmoides gruesas, y una columna vertebral con notocordio hueco para un soporte flexible. Crecen hasta 2 metros de largo y pesan 90 kilogramos, habitando entre 150 y 700 metros de profundidad, lo que explica su evasión durante tanto tiempo.
El solenodonte cubano se encuentra entre los 10 mamíferos más evolutivamente distintos de la Tierra, siendo los últimos sobrevivientes de antiguos insectívoros que prosperaron junto a los dinosaurios hace 76 millones de años. Estas criaturas nocturnas ofrecen claves sobre la evolución temprana de los mamíferos a través de sus características únicas, un hocico largo y flexible, saliva venenosa que se entrega a través de incisivos inferiores estriados, el único veneno mamífero conocido, cuerpos similares a los de las musarañas y un torpe caminar en shuffle. Su mordida somete ranas, reptiles y roedores, principalmente insectívoros. Se esconden durante el día en acantilados rocosos, árboles huecos o madrigueras que ellos mismos cavan. Sus hábitos reclusos y hábitats remotos alimentaron la creencia de su extinción. Los últimos avistamientos del siglo XIX dieron paso a temores de pérdida total en la década de 1970, debido a la destrucción de hábitat, la tala, la minería y la depredación por parte de gatos y perros introducidos. Un redescubrimiento en 2003, en el sureste remoto de Cuba, demostró su supervivencia, aunque aún está en peligro y con tendencias poblacionales desconocidas. Enfrenta riesgos debido al temor humano hacia su veneno, lo que resalta la necesidad de conservación para evitar su verdadera extinción. La tortuga gigante de la isla Fernandina, una especie única originaria de las Islas Galápagos. Se creyó extinta durante más de un siglo. Descubierta por primera vez en 1906, se pensó que había desaparecido debido a la actividad volcánica y a las especies introducidas que destruyeron su hábitat y fuentes de alimento. Durante décadas, no se encontró evidencia de su existencia, lo que llevó a los científicos a concluir que había desaparecido. Sin embargo, en 2019 se realizó un descubrimiento sorprendente. Se encontró una tortuga gigante viva de la isla Fernandina. Se enviaron muestras de sangre a la Universidad de Yale, donde genetistas dirigidos por la pediatra Gisela Cacone realizaron un análisis. Los resultados confirmaron que la tortuga era, de hecho, una tortuga gigante de Fernandina, con un ADN que coincidía con el de la tortuga encontrada en 1906. Esta tortuga hembra, llamada Fernanda, fue identificada por sus características físicas distintivas, que coinciden con las de la especie que se pensaba extinta. Fernanda tiene un caparazón grande y abovedado con una forma característica de silla de montar, propia de su especie. Sus fuertes extremidades y piel gruesa y escamosa confirmaron aún más su identidad. Este descubrimiento ha provocado una respuesta inmediata y a gran escala para encontrar una pareja macho para Fernanda y revivir la especie casi extinta. El lobo japonés. Una pequeña especie originaria de Japón. Fue venerado desde tiempos antiguos como un guardián de las montañas y protector de los cultivos contra los jabalíes. Las aldeas lo honraban con calaveras o amuletos para proteger los hogares. Declarado extinto en 1905, su desaparición se debió a brotes de rabia, que convirtieron a algunos lobos en peligrosos para los humanos, lo que llevó al gobierno a ofrecer recompensas por su erradicación. La deforestación también eliminó su alimento y refugio. La esperanza persiste a través de avistamientos continuos, incluso después de su extinción. Siguieron los informes, incluidos los de la fotografía de 96 de Hiroshi Yagi de un animal similar a un lobo en las montañas. En 2018, su cámara trampa capturó un aullido que los expertos consideraron sorprendentemente similar al de un lobo genuino. Extrañas criaturas parecidas a perros, no coincidentes con las especies conocidas. Avivaron el debate. Los escépticos proponen perros salvajes o lobos extranjeros, mientras que otros especulan sobre lobos japoneses sobrevivientes o especies desconocidas. Aunque los bosques han cambiado y no hay ADN ni fotos claras que lo confirmen, la posibilidad persiste. El gran alca, una gran ave no voladora del Atlántico Norte. Fue una fuente de alimento para los neandertales, los primeros humanos y, posteriormente, los europeos, proporcionando aceite y plumas durante decenas de miles de años. Su naturaleza dócil y su incapacidad para volar la convirtieron en una presa fácil. Los exploradores las agrupaban en barcos para ser sacrificadas masivamente. Para el siglo XVI, la caza desenfrenada diezmó sus poblaciones.
a pesar de las prohibiciones de caza de plumas. Las colonias reproductoras, como la de la isla Funk, desaparecieron hacia 1800. Los últimos ejemplares confirmados cayeron ante cazadores contratados por museos en la isla Eldey de Islandia en 1844. La rareza aumentó la demanda. Los coleccionistas valoraban los huevos y las pieles, acelerando su extinción. Hoy en día, solo sobreviven 78 pieles, 75 huevos y 24 esqueletos completos. La mayoría en museos. No se han verificado crías posteriores a 1844, aunque un avistamiento en 1852 permaneció sin confirmar. Y otros probablemente confundieron a los pingüinos o aves similares. El tigre de Tasmania, o tilacino, una vez habitó Australia, Tasmania y Nueva Guinea. En el continente. Desapareció hace unos 3.200 años, debido a la llegada de los dingos. La competencia y el aumento de la actividad humana. Los dingos cazaban en manada, con cráneos más robustos y dietas más variadas, en Tasmania. Libre de dingos. Los tilacinos persistieron hasta el siglo XX, pero fueron culpados por las pérdidas de ganado. Los gobiernos ofrecieron recompensas desde 1888 hasta 1909, lo que llevó a la eliminación de al menos 2.000 ejemplares. La protección llegó tarde. En julio de 1936, solo 59 días antes de que el último individuo conocido falleciera en el zoológico de Hobart. El 7 de septiembre, debido al descuido después de estar expuesto a las inclemencias del tiempo. Sus restos fueron redescubiertos en 2022. Declarado extinto en la década de 1980, miles de avistamientos no confirmados continúan en Tasmania y el sur de Australia. Con recompensas ofrecidas pero sin pruebas, los esfuerzos para su resurgimiento. Avanzan un proyecto de 2022. Apunta a la ingeniería genética mediante un pariente del Dunart, de cola gruesa. Los investigadores recuperaron ARN de un ejemplar de 130 años y secuenciaron el genoma completo en 2024, a pesar del escepticismo. Las perezosas terrestres fueron enormes y lentas criaturas que recorrían las Américas, incluyendo áreas que ahora forman parte de los Estados Unidos. Desaparecieron hace unos 11.000 años. Pero las fascinantes historias sobre ellas perduran. Permíteme contarte la historia del Mapinguari, una figura legendaria del folclore brasileño, que se dice habita en lo profundo de la selva amazónica. A menudo se la describe como un enorme guardián peludo dedicado a proteger el bosque y su fauna. Existen varias teorías sobre el origen del Mapinguari, pero la más intrigante sugiere que se inspira en las verdaderas perezosas gigantes terrestres. Algunas de estas perezosas tenían pieles duras y armadas con placas óseas, muy similares a la forma resistente descrita en ciertas leyendas del Wari. Los avistamientos de esta enigmática figura persistieron hasta el siglo XX, especialmente en regiones amazónicas como Pará y Acre. Incluso se cuenta que un hombre fue testigo de un encuentro con un Mapinguari junto a su compañero. Hasta la fecha, no ha aparecido prueba definitiva. La realidad podría ser más compleja. Tal vez perezosas terrestres que aún sobreviven, o un folclore ancestral que perdura. El misterio continúa. Los pebriguitos de Carolina fueron la única especie nativa del oro en el este de los Estados Unidos, y ahora se consideran extintos. El último individuo conocido, llamado Incas, murió en cautiverio en el zoológico de Cincinnati el 21 de febrero de 1918 en el mismo recinto que albergó a Marta, la última paloma mensajera. La especie fue oficialmente declarada extinta en 1939. Sin embargo, se han registrado varios avistamientos no confirmados, incluidos un grupo filmado en Georgia en 1937 y una observación de expertos en Carolina del Sur en 1938, aunque ninguno ha sido verificado. Gran parte de nuestro conocimiento sobre el periquito de Carolina proviene de tradiciones orales y ejemplares de museo. Ya que no se realizaron estudios científicos profundos durante su existencia, sus números disminuyeron drásticamente con la llegada de los colonos europeos, especialmente debido a la tala de los bosques del este y sur para el desarrollo. Sus hábitos sociales empeoraron el problema cuando unos pocos ejemplares eran capturados por los cazadores. El resto de la bandada permanecía cerca.
lo que resultaba en mayores pérdidas, a pesar de estos misterios persistentes. El periquito de Carolina se considera ampliamente extinto, con alrededor de 720 pieles conservadas y 16 esqueletos en museos de todo el mundo. El leopardo de Zanzíbar fue el depredador más grande de la isla de Unguja y desempeñó un papel vital en el ecosistema local. Sin embargo, para el siglo XX, el creciente conflicto entre los humanos y los leopardos provocó una creciente hostilidad hacia la especie. Muchos locales incluso creían que las brujas mantenían leopardos y los usaban para causar daño. Tras la revolución de Zanzíbar en 1964, se lanzó una campaña que combinaba la lucha contra la brujería y la exterminación de los leopardos. El brote de una enfermedad fue una de las consecuencias. El último avistamiento confirmado de un leopardo de Zanzíbar fue a principios de la década de 1980, pero siguen habiendo informes de avistamientos y ataques al ganado. Y los locales creen que la especie sigue existiendo. En 2018, una cámara trampa en la isla de Unguja aparentemente capturó una imagen de un leopardo, lo que ofreció una chispa de esperanza, aunque algunos expertos cuestionan la autenticidad del video. Su ubicación exacta sigue sin estar clara, y la falta de evidencia genética hace imposible confirmar si el leopardo en el video es un leopardo de Zanzíbar nativo o simplemente un leopardo común traído del continente. El puma del este, que alguna vez habitó los bosques del este de América del Norte, ahora se considera ampliamente extinto. Aunque sigue siendo un tema de debate, los funcionarios de vida silvestre de 21 estados del este de coinciden en que la población ha desaparecido. Y la revisión del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de indicó que la extinción probablemente ocurrió en la década de 1930, eliminando la especie de la lista en 2018. Canadá adopta una postura neutral, ya que las pruebas son inconclusas. Los funcionarios de Ontario informan algunos avistamientos de pumas, pero los expertos no creen que haya una población reproductiva en el este de Canadá. Desde la década de 1960, han surgido miles de avistamientos en áreas rurales, lo que ha impulsado a grupos privados de seguimiento. En 2011, el ADN confirmó que un puma encontrado al lado de una carretera en Connecticut provenía de las colinas Black de Dakota del Sur, a más de 1.500 kilómetros de distancia. Los expertos señalan que tales dispersales involucran a jóvenes machos, pero la repoblación necesita hembras, lo que no ha ocurrido en el este. Un estudio de 2016 reavivó el interés por la reintroducción en el noreste, proyectando una reducción en los números de ciervos, menos accidentes entre ciervos y vehículos, cientos de vidas salvadas y miles de millones en ahorros durante 30 años. Se cree que la foca monje del Caribe está extinta, aunque algunos creen que aún podría existir en áreas remotas, en su momento. Era común en todo el Caribe, incluyendo las Bahamas, Cuba y el Golfo de México. La especie fue registrada por primera vez durante el segundo viaje de Cristóbal Colón, en 1494, cuando se tomaron 8 focas en una playa. A finales del siglo XVII, fueron fuertemente cazadas por su grasa, utilizada como aceite para lámparas y para lubricar maquinaria en las plantaciones de azúcar. La caza continuó hasta el siglo XIX, con registros de cientos de focas cazadas en una sola noche. Para 1850, sus números habían disminuido tanto que la persecución comercial ya no era viable. A finales del siglo XIX y principios del XX, expediciones científicas ocasionalmente encontraron focas monje y recolectaron ejemplares para los museos. Por ejemplo, un viaje de 1886 recogió 42 en solo 4 días. Esto agotó aún más su población. Y los avistamientos se volvieron raros en el siglo XX. El último avistamiento confirmado fue en 1952 en el Banco Serranilla, lo que llevó a su inclusión en la lista de especies en peligro en 1967. Para entonces, la extinción ya era probable. Estas focas eran especialmente vulnerables debido a su naturaleza dócil, no huyendo de los encuentros humanos. Hoy en día, persisten informes no confirmados en lugares como Haití y Jamaica, aunque los científicos sugieren que podrían ser focas cabecudas del Atlántico Norte desviadas hacia el sur
Aún así, persiste la esperanza de su supervivencia. Si te gustó este video, suscríbete al canal para ver más videos similares o únete a mi Discord para sugerir otros videos. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.